Vamos. ¿Y dónde me hacia el centro? ¿A dónde está? ¿Por qué suena así? No sé. Y titila y mira. No es porque usted escucha. Cuando usted habla, ¿Lista? Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches, Buenas padre. noches, padre. Buenas ¿Cómo me noches, ha ido? Bien, ¿Están bendecidos por el Señor? Bien, bien, gracias a Dios. sí, por la Virgen. Qué bueno, me alegra mucho pues. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, padre. Gracias, padre. Hagan de cuenta que están en su casa. Aquí venimos a dialogar. Aprender. Bueno, sean bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Gracias, padre, muy amable. Este saludo y esta bienvenida se hace más agradable cuando durante los días de la semana estuvimos meditando la palabra de Dios y orando y llegamos a este momento tan especial donde por lo menos nos podemos ver las caras y compartir toda esta reflexión y esta vida que nos comunica la palabra de Dios. Sentirnos hermanos y sentirnos familia de Dios es maravilloso. Por eso en este momento, entonces vamos a iniciar con una presentación. Por encima, pétale el cable. Les voy a hacer primero una propuesta que se llama propuesta de acuerdos. Vamos a hacer unos acuerdos para irnos familiarizando con estos medios, que incluso para mí es un desafío, pero que lo vamos aprendiendo entre todos. Entonces vamos a llegar a unos acuerdos y en eso va a ser como el primer tema de la presentación. ¿Qué fecha son? Entonces vamos a estar muy atentos porque todo lo que digamos aquí hoy es muy importante. Todo lo que digamos hoy aquí es muy importante y lo debemos ir manejando para poder que vamos aprendiendo a manejar todas estas cosas. Entonces, el primer tema de esta reunión se llama acuerdos. Ahí, acuerdos, Escuela Bíblica San José virtual. Primer acuerdo, dice: cuando ingreses, esperamos tu saludo. Obvio, cuando llega a la casa, saluda. Bueno. Segundo, mantén el micrófono desactivado. Después de que saludas, desactivas el micrófono. Luego, para que evites cualquier interferencia y todos podamos escuchar bien. El administrador, que en este caso soy yo, solo silenciará a alguien cuando haya interferencias, porque, cierto, para poder que nos escuchemos. Pero para activar el micrófono lo debes hacer tú. O sea, yo de aquí no puedo desactivar el micrófono de allá. Eso cuando tú vayas a hablar, entonces, o pides por el... Pides por ¿cómo se llama? No, por este. Pides la palabra o desactivas el micrófono y hablas. Pero tan pronto hables, vuelves y cierras. Actívalo solo cuando vayas a participar. Tercero, puedes solicitar la palabra por el chat y así participar. Cuarto, recuerda mantener encendida tu cámara. Sería muy bueno para poder irnos visualizando. Entonces, estos son los principales acuerdos a los que tenemos que llegar, para que los tengan muy en cuenta para poder que vamos organizando esta
Presentación. Vamos a darle aquí. ¿Por qué? No, sí, ahí siguen las... No, mejor aquí vamos de una vez. Bueno, entonces, estamos pues en la Escuela Bíblica San José. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer esta oración. Muy importante comenzar con una oración bien vivencial que sea abriendo nuestro corazón y nuestra mente a la palabra. Por eso vamos a rezarlas entre todos. ¿Sí ven la pantalla? ¿Ven la oración inicial? Sí, Entonces, sí la ven. todos. Sí, padre, se está viendo. Bueno, cierren los micrófonos, pero cada uno en su corazón y en su mente va a orar conmigo y a la vez ustedes lo pueden hacer en voz alta. Señor de la vida, tu palabra es la fuente viva. Envía tu Espíritu Santo para acercarnos a ella y comprenderla. Danos también la gracia, la voluntad y el valor necesario para vivirla en nuestras vidas. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a... ¿Dónde está el papá de esa? No, vamos a empezar. Vamos a comenzar con este canto que ya yo les había enseñado la música. Hoy vamos a adelantar otra estrofa y el coro. Y se trata del soñador, que es digamos así, que es el canto que un latinoamericano, un sacerdote que es poeta, le inventó al padre Claret. En él se está expresando como toda esa maravilla de hombre que vino a Latinoamérica y entró por Cuba, y después por él comenzamos el trabajo por Chile y luego nos fuimos viniendo por todos los países latinoamericanos hasta cubrir toda Latinoamérica. Entonces vamos a hacer este canto. Entonces dice así: sé de un niño que soñaba por el río Llobregat, caminando por el mundo, predicando sin cesar. Ven conmigo, dice el río, yo te llevaré al mar, yo te llevaré al mar. Sé de un joven que trabaja en el pueblo de Sallén. Los telares son hermosos, cantan, cuentan a la vez, pero dicen los telares, más hermosa está la mies, más hermosa está la miel. Sé de un hombre irradiar la caridad desde muchos corazones, verdad. Hoy su sueño ya no es sueño, es alegre realidad. Hoy su sueño ya no es sueño, es alegre realidad. Muy bien, se les oyó muy bien. Bueno, vamos entonces con este canto que le estamos haciendo honor a Claret, porque de él es el que nos llega todo este entusiasmo para ser oyentes y servidores de la palabra. Y entonces realmente nosotros que vivimos enamorados de la palabra de Dios,
hacemos también honor a este gran hombre de iglesia, San Antonio María Claret, que con ese carisma tan bello nos proporcionó el que estemos hoy aquí reunidos. Gracias al Señor. Entonces, vamos a continuar ahora con irnos metiendo en una oración bíblica, donde vamos a hacer una pequeña y grande, porque es una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión de un versículo de la Biblia. Nosotros sabemos que cada 8 días tenemos un evangelio especial. Y en ese evangelio, pues nosotros nos preparamos para poder vivir el día del Señor unidos en familia y como familia doméstica, pero también como familia universal. Entonces, es bueno que reflexionemos un poco sobre el Evangelio del domingo. El Evangelio de este domingo que viene se toma de Mateo 16, 13 al 20. Recordemos ese pasaje donde van allá al pueblo de Filipo y allí Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos van dando una respuesta, unos dicen que es un profeta, unos dicen que es esto y aquello. Pero nosotros nos vamos a concretar en la pregunta que hace Jesús a los apóstoles, porque entonces es la misma pregunta que nos puede hacer esta noche a nosotros aquí. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces vamos a hacer un poquito como la resonancia de esto, pensando en que Jesús en estos momentos nos está diciendo a cada uno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué conocimiento tenemos nosotros de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos dice para nuestra vida? ¿Qué significado tiene Jesús en nuestra existencia? Entonces, vamos a mirar esa pregunta. ¿Cómo la responderíamos cada uno en este momento? Y de una vez vamos aprendiendo aquello de la lección divina o de la lectura popular y comunitaria de la palabra, que no es yo ponerme a predicarle a los demás, sino, a ver, ¿qué me dice a mí? A mí. Que entonces, si a Pedro le dio tanto que él descubrió en Jesús que era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero después Jesús le dice, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, fijémonos cómo Dios se nos va revelando a través de la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo del vivo. ¿Qué significa Mesías? Salvador, el rescatador, quien libera, nos muestra el camino, el que va con nosotros. A ver, vamos a hacer un espaciecito y si de pronto alguien quiere hacer una reflexión también en torno a este versículo, este es el momento para hacerlo. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas. Muy buenas noches. Hola, Buenas, María Elena, bienvenida.
Bueno, Padre. Hable, María Elena, bien pueda. Respecto al Evangelio de Mateo, ¿no? El que nos va a hablar el domingo Jesús. Jesús, para mí, Sí, es el centro de mi vida porque ilumina mi camino, ilumina mi vida. Y yo tengo que siempre dejarme guiar porque Él es mi Salvador, ¿no? Y me quiere salvar, ¿no? Quiere siempre que yo esté siempre en los caminos buenos, ¿no? Y en el servicio de Él, ¿no? Haciendo siempre la voluntad, ¿no? Haciendo siempre el bien, no el mal, ¿no? Entonces y Jesús es el centro. gracias, María. Con el camino siempre. Debo caminar siempre recto al camino de Jesús. Para así también no tener... Gracias, María Elena. Bueno, con gusto, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, María Elena, por tu aporte. ¿Otra persona? Vamos a ver si quiere dos participaciones. A ver, ¿quién quiere hacer otra reflexión? A ver, de a uno, de a una, de a uno. Bueno, entonces vamos a continuar para que podamos ir entrando en tema. Recuerdan ustedes que esta semana, yo no sé si todos vieron, pero yo les coloqué una pequeña tarea. Resulta que algunas generalidades de la Biblia nosotros las vamos a ir aprendiendo en el camino. Y en el camino quiero decir, cada 8 días vamos respondiendo algunas cosas. Pero, y en semana de pronto también podemos responder algunas preguntas. Podríamos colocarnos y por el WhatsApp respondemos algunas cosas. Entonces, vamos a mirar un poquito las preguntas de la tarea. Aquí al lado derecho, para mí, tiene las mismas preguntas que yo les mandé en la tarea. Y entonces ustedes piden a ver si algunos nos responden. El que tenga la respuesta, entonces abre su micrófono y la dice, pero en orden. La primera pregunta dice de la tarea, ¿qué otros nombres damos a la Biblia? Yo respondo, ¿Qué otros padre. nombres? Bien pueda usted, responda. Bueno, listo. ¿Qué nombre le damos a la Biblia? Pues tiene diversos nombres. Biblia, biblión, hojas, escrito, libro de la ley, los evangelios, canon bíblico, las sagradas escrituras, la ley de Dios, la palabra de vida, el mensaje de Cristo, las escrituras, el rollo del libro, la espada del espíritu, la verdad. Eso fue lo que encontré. Y los libros sagrados. Ah, muy bien. Está Gracias. los libros sagrados o también las sagradas escrituras, ¿cierto? Muy amable, muy bien. Gracias. Yo creo que ahí quedó bien respuesta a toda esta pregunta. Las sagradas escrituras. Ahora, la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿qué nombre recibe la tierra de Jesús a lo largo de la historia? ¿Qué nombres? Padre, ¿Quién la sería, Sí. ¿qué nombres, tiene? Siga. nombres recibe la tierra de Jesús a lo largo de la historia? Canaán, ¿Qué nombre? sí, Canaán, tierra prometida, Sí. Israel, Canaán, sí, muy Palestina, bien. tierra prometida, Israel, Palestina y Tierra Santa.
Muy bien, muy bien. Canaán es el nombre más antiguo, ¿no? Tierra prometida ya es cuando Abraham y el pueblo de Dios comienzan la tarea en el éxodo de caminar hacia la tierra prometida. E Israel, cuando recuerden lo de Jacob, cuando se le llamó Israel por su familia. Bueno, muy bien. Padre, allí agregaríamos Belén de Judea. Bueno, también es aceptable porque Belén fue la tierra donde nació Jesús y pues incluso se le puede decir así, pero no cubre como el territorio, ¿cierto? Lo que fue Israel, que tiene que ver con las tres con las tres partes, Galilea, Samaria y Judea, ¿cierto? Ahí encerraríamos más bien la parte sur, que es Judea. Bien, en la número 4 dice, ¿dónde se escribió la Biblia? ¿Dónde se escribió la Biblia? Padre, Fanny, yo encontré en Alejandría en el siglo III, por los 70 sabios que convocó el rey Ptolomeo. Bueno, pero es que ahí pregunta dónde se escribió. Yo la tengo en Egipto. Padre, de pronto Yo tengo, Sí, yo tengo, Alejandría, Egipto. sí. yo Es que tengo- Se escribió el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribe 3 siglos antes de Cristo, cuando los 3 70 siglos sabios, antes de Cristo, sí. para ¿Dónde ellos se la intención escribió? escribieron el Antiguo Testamento porque querían aportar la historia del pueblo de Israel a la biblioteca, a una famosa biblioteca. Entonces ellos, Sí. para poder tener referencia de su historia, desde Adán y Eva, entonces ahí se vieron en la necesidad de escribir. Pero con el paso de los años y tantas guerras y tantas cosas, A ver, fueron desapareciendo. pero un momentico, vamos a precisar porque no podemos decir que 3 siglos antes de Cristo. 3 siglos antes de Cristo comenzaría el que se vino a formar un pueblo, pero 3 siglos no, 3 siglos es demasiado tiempo antes de Cristo. Recuerden que el tiempo, y es una de las preguntas también de la tarea, ¿en cuánto tiempo se escribió la Biblia? Y decimos que comenzó a escribirse, y es lo que por las tradiciones orales, 1250 años antes de Cristo, que la escritura hasta 100 años después de Cristo. Después de Cristo. Ya con los Fueron 1350. con los evangelios de Juan, por favor. La calle es esta persona que no deja. Padre, esa es la respuesta. Por sí. favor, cierren los micrófonos, porque si no. Eso. Entonces vamos a ir dando respuesta para poder concretar esa respuesta anterior también. O sea, la pregunta 5 dice, ¿en cuánto tiempo se escribió la Biblia? Entonces, tenemos que un periodo de 1250 años antes de Cristo, pero la Biblia se escribió hasta el siglo después de Cristo, hasta el 100 después de Cristo. Entonces, así se completan 1350 años.
Y la Biblia no se escribió inmediatamente como libro, sino que primero comenzaron unas tradiciones orales que se iban contando de abuelos y de padres a hijos, y después ya cuando apareció la escritura, entonces ya fue que se fue poniendo por escrito. O sea que la Biblia no se puede decir que fue 3 siglos antes, sino un siglo aproximadamente. 1350 años antes. Bien, óigale, pues de todas maneras, esto no sé si quedó claro o hay que explicar más, pero yo pienso que así nos queda como claro. Todo el bloque de la Biblia queda escrita en 1350 años, teniendo en cuenta que primero eran tradiciones orales y que después se fue poniendo por escrito hasta quedar en el libro que tenemos ahora. Bien. Entonces, vamos a seguir ahora la presentación. Ya. Les agradezco el que hayan hecho la tarea. Y entonces vamos a refrescar un poco los conceptos que habíamos dicho y lo que habíamos vivenciado acerca de la distinción entre el libro de la vida, que fue primero, dice allí, el primer libro que Dios escribió, la vida. Y ahí les puse un símbolo de la vida. Está alguien echándole agüita a una planta que significa la vida por el verdor que tiene y todo esto. Pero recordemos que la vida no se concreta solamente en las plantas y en los animales o en nosotros mismos. La vida es tan grandiosa y abarca todo lo que el planeta tiene. Entonces, Dios creó primero la vida, el libro de la vida. Y entonces en ese libro de la vida es que nosotros tuvimos ese origen por parte de Dios. La Biblia no siempre ha existido. Fíjese que, aunque dijimos que 1350 años duró la Biblia para escribirse, sin embargo, los primeros libros aparecieron por allá con el libro de Samuel o estos por allá en el siglo séptimo, sexto, después del exilio. Es que, por ejemplo, ese relato que nosotros hicimos tan hermoso de la creación y que el autor sagrado quería limpiarle la cara a Dios porque estaban diciendo si Marduk, que era el dios de los babilonios, era más fuerte que entonces Yahvé porque los habían dejado ir al exilio. Entonces ya la rama sacerdotal escribió cómo teníamos que limpiarle la cara a Dios porque Dios todo lo que hizo fue bueno. Y entonces toda la creación es buena. Y vamos a ver hoy que incluso hay otras formas como Dios se ha comunicado y nos comunicó la vida, pero se debe incluso a nosotros mismos que dañamos el plan y el proyecto de Dios. Mucha gente vivió bíblicamente, pero no conoció la Biblia. O sea, el pueblo elegido de Dios y los que venían haciendo tradición oral y los que venían, digamos, contándose la historia y esa historia de los grandes acontecimientos que Dios les proporcionó, ellos interpretaban esto y entonces, aunque no tenían ni podían leer la Biblia, en esos acontecimientos iban viviendo bíblicamente, con la ética, con el comportamiento de la vida y todo eso, vivieron bíblicamente, pero no conocieron la Biblia, todavía no existía la Biblia. ¿Dónde leía el pueblo la palabra de Dios? En la creación. Dios se comunica a través de la vida hecha creación. Mire lo bonito que fuimos viendo las partes que leímos de ese primer relato del Génesis.
Y también se comunica a través de las personas, de las profetas, de los hagiógrafos, es decir, de las personas inspiradas que iban colocando por escrito o que iban colocando el mensaje de Dios para el pueblo. El libro de la vida es un regalo. Este es el libro de la vida regalado por Dios a sus hijos. Es su proyecto original. Tierra para todos sin murallas, ni propiedad privada. Agua y alimentación para su pueblo. Agua pura, no contaminada. Y una gran familia con quien compartir toda la humanidad. Porque aunque somos un pueblo elegido, y cuando fuimos elegidos, Dios nos dio esa posibilidad de que todos nos miráramos como hermanos, como sus hijos. Y después se fueron haciendo pues las divisiones y las estructuras, y entonces por eso nos fuimos olvidando del libro de la vida. Entonces, hombres y mujeres escuchaban y dialogaban con Dios sin necesidad de otros libros. ¿Ven? La escucha es muy importante. Si ustedes se acuerdan por ahí del capítulo 5 del Deuteronomio, hay una frase que dice, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, debes amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Eran personas que escuchaban la voz de Dios. Pero cuando la humanidad por la codicia y el egoísmo rompió el proyecto de Dios, entonces cegó su vista, cegó su vista y cerró los ojos. Ya no pudo leer el primer libro, el libro de la vida que Dios les había dado, que Dios había escrito en su vida, ni podían escuchar su palabra. Se dejaron llenar el corazón de egoísmos, de planes diferentes. Fue cuando quisieron expresar aquello de que Abel mata a su hermano, el otro se dividen y se ponen a hacer diabluras que realmente no era lo que Dios quería, ni tenía en su proyecto. Entonces se cerraron al plan de Dios. Se cerraron al primer libro de la creación y al primer libro que Dios les reveló. ¿Cómo se las inventó el Señor para poder salirle al paso a esa dificultad tan grande que tuvo? Inspirando y realizando el plan para recordarle al ser humano, hombre y mujer, que él tenía un plan de vida, un plan de amor para él, un plan de justicia. Y entonces así fue como fue inspirando hombres y mujeres para que fueran haciendo los relatos y pudiera salir el libro que es la Biblia. Y ese libro que es la Biblia es como un espejo en el cual nosotros podemos mirar nuestras obras y nuestras actitudes y nos conduce a que encontremos ese primer libro de la vida. ¿Ven? Ahí es donde está la clave de todo esto que le estamos dando las bases desde ahora para poder arrancar con el estudio de la Biblia. Porque es que la Biblia es un libro, pero la palabra de Dios y la vida que Dios nos dio como proyecto es mucho más amplio que la Biblia. Es mucho más amplio que la Biblia. Miren, los que estaban allá al principio recogiendo los relatos orales y todo eso, para después ponerlos por escrito, esos bebieron un poco de esa presencia magnífica de Dios, que nosotros también la podemos hacer hoy cuando nos reunimos como lo estamos haciendo hoy en esta reunión para escuchar la palabra y para aprender las claves que tiene la palabra
y poner entonces en comunicación el libro de la Biblia con el libro de la vida y orientar nuestra vida, porque entonces se vuelve luz en nuestro interior, se vuelve vida en nuestro corazón. Entonces los invito pues a que en este tiempo vamos a hacer una introducción a qué es ese libro de la Biblia, ¿cierto? El libro de la Biblia vino entonces después para que nosotros recordáramos el verdadero libro de la vida. Y ahí es donde está el entusiasmo y la alegría de nosotros poder comprender qué es entonces la Biblia para nosotros. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una palabra griega que viene de biblos, y en la Biblia no se trata de un libro, se trata de una biblioteca que tiene muchos libros. Ahí encontramos la historia de personas que tuvieron un encuentro con Dios y con su acción realizada a través de la vida y de la historia. La Biblia tiene, por tanto, dos puntos fundamentales. Muestra quién es Dios y quiénes somos los seres humanos. ¡Ah, qué tan importante! La Biblia no niega nada de lo que realmente somos nosotros, y por eso hay veces que resulta hablando del pecado del hombre y de la bondad y de la misericordia de Dios, porque lo que está haciendo ese papel fundamental de la Biblia va en esas dos direcciones. Es mostrarnos a Dios, quién es Dios, y mostrarnos también quiénes somos nosotros. Mostrar quién es Dios, no lo que Dios es en sí mismo, que es un misterio, sino que es Dios para los seres humanos y el proyecto realizado por Él en la vida y en la historia, que todos tengan vida y libertad. Dios no impone nada, propone. Todo esto que nos va a decir la Biblia es una propuesta para que volvamos al proyecto original del libro de la vida que Él proporcionó. Si la persona acepta, está pronto a caminar con Él, a fin de conquistar la vida y la libertad. Pero también la Biblia muestra también quiénes somos los seres humanos. En la Biblia encontramos que el ser humano tiene mucho de bueno, pero también de perverso. Hay veces los tropiezos, el egoísmo, la terquedad, como también las búsquedas y la buena voluntad de manera particular. La Biblia muestra el encuentro de los seres humanos con Dios y las consecuencias. Unos se convierten aceptando el proyecto de Dios y caminando en busca de la vida y de la libertad. Otros se encierran en su propio egoísmo y rechazan cualquier clase de vida que se nos dirija hacia sus propios intereses. Por eso, para comprender mejor cada día el libro de la Biblia, debemos ubicarnos en los contextos históricos, geográficos y políticos de cada bloque. La Biblia consta de dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también llamados Testamento judío y Testamento cristiano. La misma palabra griega que designa testamento significa también alianza. Entonces podríamos decir que hay una antigua alianza y una nueva alianza. Tarea para esta semana. Entonces, por favor, apunten esta cita bíblica que les voy a dar para que la averigüen bien. Para que la averigüen bien.
Ahora sí podemos. Ya podemos salir. Vamos a tomar el libro de la sabiduría y vamos a buscar esta cita. El capítulo 13 del libro de la sabiduría y leamos del 1 al 8. 13 del 1 al 8. Y vamos a leer lo correspondiente también al capítulo 2 de lo que corresponde a la creación del hombre en el capítulo 2 de la Biblia. Capítulo 2. Siquiera por allá hasta el verso 18. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Capítulo 2 ¿de cuál, padre? No vieron todo esto, porque uno tiene necesidad, pero uno no vaya a mirar los normales. Capítulo 2 del Génesis. Capítulo 2 de Génesis. Del 1 al Del 18. Génesis. Génesis 1 al 18. Ah, bueno, gracias, padre. Pero ya como 100. Yo le pongo por ahí unos 100. Terrible. Exacto. Usted no se dio cuenta ahora cuando estábamos en Navidad. Ese día pelearon ellos y que vieron Oscar, estaba mostrándole unas botas que se quería comprar y que le mostró, y que Carlos y mami, ¿será que sí, mami? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Que estaba que las compraba. ¿Usted no se dio cuenta? ¿Usted no se dio cuenta ese día? Pero así como que no. Estaba. La cámara, primero la cámara, póngale la cámara. Bueno, entonces, si no hay preguntas, quiere decir que todo quedó muy clarito, ¿cierto? ¿Alguien quiere hacer alguna apreciación sobre esta clase de hoy? ¿La ven interesante? ¿Ven ya como el modelo por dónde vamos a arrancar o todavía? Levanta la mano. ¿Quién? María Viveros, ¿todavía no le ves horizonte a la clase? No, padre, lo que pasa es que me parece que estamos empezando más temprano porque la verdad es que uno viene de la misa, hay veces que la Eucaristía la dan un poco más larga, otro día más corta, pero hoy estuvo más larga y yo me conecté como a las 4 y no me podía conectar uno allí, entonces quedé ahí como... No supe qué hacer, no solo me quedé escuchando porque no me pude conectar con el tema. Bueno, yo la invito entonces a que después mire el video, porque el video sí está desde el principio y entonces esta misma semana les mando el video, ¿cierto? Para que complemente. Le agradezco. Ustedes, como ven ahí, estamos grabando y entonces los que no puedan llegar puntuales, que eso es lo deseado, ojalá, pero por esos inconvenientes no se puede. Entonces, ustedes después, el pedacito que les falten, miran la grabación y lo complementan. Bien. Bueno,
Entonces, ¿qué? Ah. ¿Nadie quiere más aportar un poquito sobre esta clase? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Sí? Padre, ¿Cuáles son los... padre, a ver, Arnulfo, Arnulfo. Arnulfo primero y después... Hasta ahora todo va muy bien, padre, gracias a Dios. Es importante ir conociendo paso a paso la relación que hay entre Dios y entre la Biblia y el libro de la vida, ¿no? Y entre Dios y el hombre para ir revelándose poco a poco a él. Entonces la metodología hasta ahora pues ha estado bien, ha estado muy claras las explicaciones. Lo que sí querría pedir el favor es que nos mandaran la grabación para después uno repasar, y la de la semana pasada nos envió y seguirlas enviando de aquí en adelante para uno repasar y poder profundizar un poco más en los temas, pero hasta ahora todo va muy bien, padre, y sé que seguirá así. Muy amable. Con mucho gusto, Arnulfo. Bueno, con mucho gusto. O también, padre, si de pronto hay algún material escrito, pues que se puede tener y lo vamos reclamando ahí en la iglesia en la medida que vayamos a la guía, ¿cierto? Y si tiene algún costo, pues nosotros lo podemos sufragar. Buenas, padre. Un momentico, Arnulfo. Lo que pasa es que no mandamos la grabación pasada porque quedó con muchos ruidos y muchos espacios y creímos que no vale la pena, ¿cierto? Hubo mucha interferencia, pero usted puede detectar que hoy ya mejoramos la manera de llegar y comunicar, ¿cierto? Entonces, yo les decía la vez pasada que tuvieran un poco de paciencia conmigo, que apenas estaba ubicándome. Y ya ustedes hoy pueden tranquilamente mirar que se hizo un orden y se trató de dar un tema ya más unificado y con más información. Bueno. Padre, estuvo muy bien. Dime. María Elena. ¿Quién está hablando ahí? La explicación estuvo muy bien y me gusta mejor así, que mande así el grabado. No en hojas, mejor así el grabado. Pero estuvo buena la explicación, así vamos bien, por buen camino. Como empezó, excelente. No tengo problema. Bueno, María Elena, le agradezco mucho su aporte. Bueno, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar? Padre, yo le quisiera hacer una pregunta. Sí, diga. Padre, las citas bíblicas también las hacemos con la lectio divina. A ver, Lina, no, lo que hacen como aporte lo hacen con el Evangelio del día que yo les estoy colocando todas las mañanas, ¿cierto? Entonces, esa lectura bíblica, después de la reflexión que yo les dejo allí, es para hacerlo con lección divina. O sea, no es para que usted haga las preguntas que ustedes ya saben, porque a mí me parece y me han contado que aquí en la parroquia de Colón les han enseñado a manejar al dedillo lo de la lección divina, ¿cierto? Entonces es para que ustedes mismas hagan su reflexión y no nos perdamos esa reflexión, porque eso es enriquecimiento para todos. Pero entonces, cuando usted vaya a hacer un aporte, no diga y no se refiera como si usted estuviera predicando. Eso nos lo dejan mucho a nosotros los curas, que nos gusta mucho predicarle a los demás. A veces dicen que el cura predica pero no practica. Entonces esa parte nos la dejan a nosotros.
Y ustedes hacen es para ustedes mismos. ¿Qué me dice este texto? A mí, ¿cierto? Para mí. Luego de hacer la reflexión del texto, entonces, bueno, ¿yo qué le voy a contestar a Dios? Voy a hacer una oracioncita, así sea de un mero rengloncito o dos, pero así sea, Señor Jesús o Padre Dios, esta frase me llamó mucho la atención y te doy gracias por esto, porque me iluminó, porque me animó, o en fin, ¿cierto? Es como una oración ya a partir del texto. Entonces, esa es como la orientación y eso es lo que se va a hacer durante la semana, hacer esa lección divina todos los días. Por eso yo les decía que la lección divina o la lectura popular y orante de la palabra es lo que vamos a tratar de ir organizando durante toda la semana. Y por eso necesitamos, ojalá no manden, por ejemplo, está bien, hoy mandaron un video del coronavirus, pero mire que eso, en vez de ayudar a reflexionar y a encauzarnos en lo que estamos, lo que hace es dar pánico, dar miedo, dar temor. Y entonces, pues, que nosotros no vengamos a este medio a coger cosas de temor, de miedo, que infundan eso, sino todo lo que sea antes bien positivo y bien organizado para que la palabra de Dios sea servida, amada y vivida y escuchada. Entonces, bueno, con esto entonces nos estamos entonces despidiendo hoy. Agradecemos al Señor, agradecemos a todos ustedes que tuvieron la posibilidad y tuvimos la posibilidad de escucharnos y de escuchar esta palabra que vamos a continuar haciendo. Les agradezco a todas las personas del Centro Bíblico que están presentes. Por ejemplo, por ahí vi a Norberto y a Ángela, vi también a Diana. Bueno, por ahí entraron algunos también. Entonces, que el Señor, aquí está también María Delfa y también Gloria, que son del Centro Bíblico, y cada uno de ustedes somos los que vamos conformando este caminar bíblico. Les agradezco mucho y que el Señor los bendiga, los acompañe y lleve esta bendición a todos sus hogares, a todas sus familias. Y cuídense mucho, cuídense mucho. Un feliz descanso les deseo esta noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Dios lo bendiga. Feliz noche, Padre. Dios lo bendiga y gracias por todo. A todos feliz noche. Bendiciones para todos. Gracias, Padre. Muchas gracias. Buenas noches y que descanse. Gracias, Padre. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Llámanos.